Muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan en este quinto episodio del podcast Tú nos importas. Es un honor para nosotros poder compartir este espacio de diálogo con una invitada muy especial el día de hoy, que es la abogada Gisela Orrala. Bienvenida, estimada Gisela. ¿Cómo está en esta tarde? Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan y los que van a conocer de la experiencia de esta humilde ciudadana santelinense que quiere aportar esta tarde con el conocimiento para la colectividad, porque como abogada, nosotros los abogados, uno de nuestros decálogos es poder enseñar a la colectividad sus derechos. Y es un placer justamente poder compartir para que todos aquellos que nos ven y han participado también de este podcast puedan seguirse nutriendo en conocimiento, porque el conocimiento es poder. Comentarle, mi estimada Gisela, que dentro de este proceso que estamos trabajando en la provincia de Santa Elena, con la mesa de diálogo, tenemos que también entender no solo el objetivo que tenemos, ¿no? Además de todas las iniciativas que estamos trabajando, siendo este podcast una de esas iniciativas, el nombre que tiene nuestra mesa de diálogo es Tejiendo Redes de Paz y Transparencia, y su objetivo principal es contribuir a la prevención de la corrupción y erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas, ¿no? Entonces es un gusto para nosotros tenerla a usted, que es abogada litigante, magíster en Derecho Constitucional, magíster en Derecho Procesal. También fue gerente del municipio de Santa Elena y también asesora ad honorem de la Confederación Nacional de Servidores Públicos, ¿no? Entonces, bueno, es un gusto tenerla aquí. Podemos iniciar este diálogo, esta experiencia también que usted ha tenido, y que nos comparta esto importante de la Constitución que tenemos que conocer como ciudadanos, y como ciudadanos que estamos muchas de las veces expuestos tal vez a diferentes situaciones de vulnerabilidad o de corrupción. Mi aporte en esta tarde es que lo principal que debe conocer todo ciudadano y ciudadana, porque tenemos que hablar de la equidad de género. Ya la Constitución habla de la equidad de género, ya en el ámbito democrático, político, también ya es considerado que si va primero un candidato, un ciudadano como hombre, también tiene que ir en su segunda postulación una mujer o viceversa. Eso sí me agrada porque se comienza a dar el la responsabilidad que una mujer puede ejercer en toda la sociedad. Es lo principal porque haya esa equidad de género. Gracias a Dios, siempre he sido activista por hacer que se respeten los derechos de las mujeres, de los hombres, de los niños, niñas y adolescentes, porque ese es nuestro ámbito. Las personas de la tercera edad, las personas discapacitadas, como dice la Constitución, mujeres embarazadas, que se respete esos derechos. Pero yo quisiera que la ciudadanía, la colectividad en la cual se va a presentar este segmento, me gustaría que conocieran principalmente qué dice la Constitución ecuatoriana. La Constitución ecuatoriana, de acuerdo al artículo 425 de la Constitución, que cualquier persona que puede estar escuchando este programa puede googlear, porque ya las leyes están dentro de Google o cualquier buscador en Internet, y puede conocer que el artículo 425 de la Constitución ecuatoriana dice la jerarquía de las leyes. No hay ninguna ley que regente nuestro Estado ecuatoriano, ni siquiera los derechos internacionales pueden estar por encima de la ley constitucional aprobada en el año 2008, de los cuales dice que la Constitución ecuatoriana es la máxima ley que regenta nuestro Estado. Entonces, si la Constitución ecuatoriana es la máxima ley que regenta nuestro Estado, donde también está el artículo 10 y el artículo 11, específicamente el artículo 11, donde están todos los derechos de los niños, niñas, adolescentes, ciudadanos, ciudadanas que ya gozan de la mayoría de edad, 18 años, donde dice que nuestros derechos son irrenunciables. Artículo 11, numeral 6, donde dice también el artículo 3 de la Constitución ecuatoriana que quien velará
que se respeten los derechos de los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianas es el Estado. Recordemos que cuando nosotros ejercemos una función pública, una función privada, ¿sí? Tenemos que hacer respetar esos derechos y mucho más la administración pública, que es la que tiene que brindar una excelente calidad de servicio. El usuario no tiene por qué ir a rogar o a mendigar a un servidor público que, de acuerdo al artículo 229, reconoce en la Constitución quiénes son los servidores públicos. Los servidores públicos son aquellos que reciben una remuneración del Estado y, por ende, entonces tienen que dar una calidad de servicio. El artículo 225 comienza lo que es toda la administración pública. El servidor público tiene la obligación de informar, de aclarar y de indicar qué procedimiento interno tiene que realizar un usuario, un ciudadano, una ciudadana, para que se haga efectivo el goce de sus derechos y lo que desea recibir, qué beneficio o qué información desea recibir de la administración pública. Estimada Gisela, porque no solo lo que la Constitución menciona, ¿no? Sino que debería hacerse todo lo que esté escrito, hacerse en acción, ¿no? Muchas veces tenemos diferentes inconvenientes, ¿no? Todos quienes hemos tal vez acercado a algún tipo de servicio público, se han presentado a veces obstáculos, ¿no? Hemos escuchado también una palabra que yo creo que también es interesante traer a colación, que es este tema de la burocracia, ¿no? Cuando, por ejemplo, necesitamos algún tipo de servicio, algún tipo de documento, y sí, pero primero necesitamos esto, y no vaya, pídalo de acá y tráigalo de acá, ¿no? ¿Qué pasa justamente cuando en esos servicios, ¿no? Eh, se entorpece tal vez algo que nosotros necesitemos de suma urgencia, ¿no? Por eso el tema de hoy justamente es, en este caso, cuando la gestión sí importa. ¿Por qué? Porque cuando se realiza una buena gestión, cuando se tiene en cuenta que la Constitución funciona, por supuesto, eso deviene en la buena atención y una atención de calidad eficiente a la ciudadanía y a la comunidad, ¿no? Entonces, desde ahí podemos también ir analizando, mi estimada Gisela, ¿qué mecanismos, por ejemplo, de transparencia o de fiscalización existen? Que nosotros como ciudadanos, por ejemplo, al momento de acercarnos a un servicio público, podamos utilizar. Porque claro, nosotros como ciudadanos muchas veces nos acercamos y nos dicen, espere, o en este momento no, bueno, y a veces no sabemos cómo reaccionar, o atiéndanme, o qué hacemos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Yo estuve casi por 2 años y medio en la gerencia de la administración pública en el municipio de Santa Elena, un gobierno autónomo descentralizado. Por esa experiencia puedo indicar de que lo principal es autoeducar a sus servidores públicos. ¿Por qué razón? Porque usted sabe que la administración pública en los gobiernos autónomos descentralizados se coge a veces a personal que no tiene ninguna clase, ningún tipo de experiencia, porque lamentablemente la administración en los GAT es política. Ahí lamentablemente no se coge perfiles ni nada, es simplemente tú me apoyaste en la campaña y a dedo te cojo y te pongo en tal puesto, que no debería ser. Porque la LOSEC, la Ley Orgánica de Servicio Público, dice bien clarito que para poder ejercer un cargo público usted tiene que ir a un concurso de mérito y oposición, pero lamentablemente no se realiza. También hay vulneración de derechos allí. ¿Por qué? Porque hay muchos servidores públicos en las diferentes entidades públicas que tienen más de 5 años laborando en calidad de servidores públicos, ¿sí? O tienen un contrato que tiene, pero la ley dice otra cosa. Pero lamentablemente, mientras que no se respeten los derechos laborales, seguimos en esta misma situación. Sí, ¿no? Hay diferentes situaciones que se presentan en torno a este tema, ¿no? Eh, Hemos escuchado también un término interesante que es la meritocracia, ¿sí?
¿no? Usted menciona, ¿no? Algunas situaciones que a veces, bueno, somos amigos, entonces venga, y lamentablemente, aunque no parezca, de cierta manera es violencia hacia la comunidad, porque como yo, como servidor público, como en este caso cabeza principal de una institución, ubico a una persona no solo que no tiene el conocimiento, ni la experiencia, ni siquiera el perfil, ¿sí? Para cumplir, en este caso, una tarea puntual, y eso por supuesto va a devenir en que la ciudadanía va a estar afectada, ¿no es cierto? Cuénteme, mi estimada Gisela, dentro de este proceso de gerenciar el municipio de Santa Elena, cuénteme alguna experiencia positiva que usted haya tenido, que usted haya aportado, porque lo hemos mencionado desde el primer episodio de este podcast. A veces tenemos en nuestras manos dos opciones, ¿sí? El ver y no hacer nada y el hacer algo, ¿no? Poner, así sea, una semilla, un granito de arena. ¿Cuál ha sido una de esas experiencias que usted ha tenido? Dentro de esta experiencia yo capacité a todos los empleados o servidores públicos del municipio de Santa Elena. Tuve semanas, tuve que hacer eh, de forma cronológica y no dejando de abastecido la información, el servicio que tiene que darse a la colectividad, sacaba por departamento un servidor público. Y también durante el tiempo que estuve como servidora municipal también, sí, porque yo trabajé para el municipio 24 años y medio, esta experiencia de venir de ser solamente una asistente administrativa a pasar después a ser gerente del municipio, ¿sí? Yo, en calidad de eso, yo había visto muchas cosas porque ya habían pasado alrededor de, ¿qué?, 20 años en el municipio como Ya. servidora municipal y sabía cuál era la falencia y aparte de eso también fui dirigente de la Asociación de Servidores Públicos Ah, Municipales, ok. ¿ya? Entonces nosotros, esa es la garantía, podría decir en mí, de que yo vi más allá de ser solamente una persona que estuviera detrás de un escritorio. Nosotros teníamos que trabajar en campo, teníamos que hacer las cosas que el pueblo necesitaba, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que hice? Yo me apoyé con la Comisión de Tránsito Ya, para que me den un curso neurolingüístico, ya. ya que abarcaba la ética del servidor público, que abarcaba cómo tenía que también pasar el ciudadano por las calles de la ciudad, tenía que ver, bueno, era fue algo muy bonito para todos los servidores públicos, porque en ese taller que recibimos, que fue coordinado con la Comisión de Tránsito, me acuerdo que en esa época era el coronel Valladares que nos Ya. ayudó y nos proporcionó, y porque también el alcalde de Santa Elena en esa época era Otto Vera, y también había esas facilidades, ¿sí? Ya, una apertura Una justamente para... apertura para que tuvimos una buena acogida de la Comisión de Tránsito, pero que le sirvió mucho, mucho a los obreros y a los empleados municipales. Porque Ah, en ese taller no hubo diferencia que porque tú barres una oficina, limpias la oficina, no significa que no eres un ser humano, ¿ya? ya. Eso quise llegar, ¿para qué? Para que no haya esa separación o esa distinción. Tú eres obrera y yo soy servidora pública. Y porque eres obrero estás más abajo y yo porque soy servidora pública estoy arriba. No. Tenía que haber esa equidad, tenía que haber que tanto tú como haces la limpieza y ayudas y yo vengo, me siento, mi escritorio está limpio porque mi compañero de trabajo Lo... hacía su trabajo. Entonces, Exacto. ahí no había una discriminación que muchas veces ahora se está haciendo mucho más notorio, una discriminación que están realizando de una situación de porque tú no eres de mi misma condición, yo no te puedo dar los mismos privilegios o no te puedo tratar. No. En esa situación eso fue algo positivo que me llevo y me da risa cada vez que me acuerdo, porque a mí ya no me decían Giselle, sino que ya me decían la talentosa, Ah, ya. ¿ya? Porque también fui directora de talento humano y también traté de coordinar todas esas situaciones. Fue una experiencia muy bonita de todos los servidores públicos y los trabajadores.
porque hay una situación que el Código de Trabajo dice una cosa para los obreros y los servidores públicos que son de oficina están regidos por la LOSAIC, por conocer y por haber sido dirigente también de muchas asociaciones con ayuda y también como miembro de la Confederación Nacional de Servidores Públicos, que ahora ya dejé de serlo porque ya dejé de pertenecer a una entidad pública. Ahora soy abogada litigante en libre ejercicio, pero que conozco y le agradezco a Dios porque esto me ha dado el conocimiento y la sensibilidad humana que tiene que tener todo ser humano y no solamente, principalmente por ser abogada, porque mi trabajo no solamente es lucrativo, también ayudo a muchas personas que no tienen el factor económico, pero que yo con mi conocimiento, como le dije, soy magíster en Derecho Constitucional, en Derecho Procesal Civil, Penal y Administrativo, y conozco muchas áreas más también. Entonces eso me da también a ayudar, a Claro. ayudar. Y si No, estoy aquí es porque yo necesito que la ciudadanía conozca sus derechos, que sepan las mujeres que no están solas, que está aquí la abogada Gisela Orrala para ayudar, que si en algún momento necesitan de una asesoría, yo se las doy completamente gratis, porque así tiene que ser. No solamente el abogado tiene que pensar que todo es dinero, ingresos, dinero. Yo sé que necesitamos, porque para eso trabajamos, para eso nos especializamos, pero también tenemos que conocer que nuestros conocimientos tenemos que divulgar, o sea, tenemos que difundirlos para que la ciudadanía conozca y no siga habiendo la corrupción, que es lamentable que en nuestro país haya habido tanta corrupción disfrazada de cierta forma que todo el mundo lo sabe, pero que mucha gente se queda callada. Y ahora con todo el vandalismo que hay, que usted no puede, más porque las difícil. personas que sacan verdades o que conocen y con documentos en la mano, no es que hablan por querer hablar, porque están calumniando a un político o a un gerente o a un administrativo, ¿no? Eh, he visto muchas cosas y que por decir la verdad y por ser activista de parar esta situación, porque detrás de cada ser humano hay una familia. Y quizás nosotros, ahora que estamos en este momento y nuestros hijos están pequeños, nosotros lo que queremos es dejar una vida digna, una vida que se reconozca nuestros principios éticos y morales y que no pensemos que solamente porque la vanidad o porque el que tiene más dinero es el que debe mandar y el que debe ordenar. No. Recordemos que nosotros, los que somos cristianos, principalmente los que somos cristianos, sabemos lo que nos dice los mandamientos que dejó Dios, y una de esas es no ser soberbios. Más bien debemos ser humanistas, Ser ayudando a la abiertos también. colectividad, porque en esta tierra estamos. Cuando ya Claro, y de Dios se pasada. encargue, cuando ya nos diga, ¿sabe qué? Hasta aquí llegaste, hasta aquí funcionaste, hasta aquí fuiste una persona en la tierra. Se acabó. Después se acabó. Sí, sí, no, Como y dice, interesante. nada te llevas, nada Sí, te sí. llevas, No, todo lo que haces aquí. interesante, justamente, estimada Gisela, algunos de los puntos que está topando, ¿no? Son diversos, por supuesto, es mucho el conocimiento, pero hay algunos puntos interesantes, porque claro, nuestro tema es cuando la gestión pública importa, se afecta de manera positiva a la comunidad. En este caso también ha mencionado el tema de coherencia, porque una cosa es lo que yo digo ser y otra cosa es lo que realmente soy. También el tema de ética, y en esa ética también están los diferentes procesos que, en su caso, por la experiencia, ha podido implementar dentro de la gestión que ha realizado. Y algo también sumamente importante, no solo para nosotros, sino que creo para todas aquellas personas, hombres y mujeres que nos ven, es este tema de el ser humano, ¿sí? Porque claro, nosotros en nuestras diferentes dimensiones de lo que podemos ser, pensar, actuar, somos por sobre todas las cosas seres humanos, ¿sí? Me encanta esa experiencia que usted menciona de poder reconocer, ¿no? En el caso de los servidores públicos en una institución,
que yo vengo a mi trabajo y encuentro todo limpio, gracias a un compañero que está haciendo bien su trabajo. De tal manera que esto viene siendo una cadena, ¿no? Porque asimismo el servidor público en su campo de trabajo también va a tener que realizarlo de la misma manera, ¿no? Y bueno, un poquito también por ese tema, ¿no? Del ser humano, la importancia justamente de realizar las cosas bien, ¿verdad? ¿Cómo ha sido esa experiencia también para usted de, no lo menciono así como, bueno, voy a exigir que hagan las cosas bien, no, sino que, como usted lo mencionaba anteriormente, ver esas estrategias, por ejemplo, para que los servidores públicos, dentro de su experiencia, puedan conocerse un poquito mejor, puedan mejorar en su trabajo, realizar las cosas bien? ¿Cómo ha sido esa experiencia para usted? Bueno, la experiencia es, yo lo que quería lograr en el municipio de Santa Elena cuando fui gerente, es que no haya esa distinción, que porque yo estoy detrás de un escritorio o porque no cargo un uniforme de obrera, no significaba que tú no tenías el mismo valor humano entre el obrero que limpiaba tu oficina y el jefe de esa oficina o la secretaria, los asistentes. No, todos éramos iguales y principalmente que todo mundo valore la capacidad, el intelecto, la capacidad que tenía ese servidor público. ¿Por qué razón? Porque el mero hecho que yo sea jefa de un departamento no significa que voy a discriminar a mi secretaria, porque eso también en la actualidad ya es un acoso laboral que está en el Código de Trabajo, en la nueva reforma que hicieron, en la Ley Orgánica de Servicio Público, y que a través de los canales del Ministerio de Trabajo usted puede tranquilamente ingresar a la página www.ministeriodetrabajo.gov.es y usted tranquilamente puede buscar dentro de esos canales de esa página web. Usted va a conocer lo que es el acoso laboral y el procedimiento que usted tiene que realizar si en caso usted es acosada por su jefe o por algún compañero de trabajo. Mire qué tan interesante hemos abarcado otra situación que quizás la ciudadanía, los servidores o las servidoras públicas No la desconocen, conocen, pero claro. están. Por ejemplo, si un jefe departamental está acosando a una nueva empleada que porque es bonita tiene, y él piensa que de esa manera la va a acosar, pues tranquilamente, usted mujer, usted servidora pública, no se deje amedrentar, sus derechos están en la Constitución, principalmente porque dice el artículo 11, numeral 6, que tus derechos son irrenunciables, imprescriptibles, inalienables. Y usted dirá, bueno, ¿y qué me quiere decir con eso? Sus derechos no pueden ser divididos, no pueden ser comprados, no pueden ser nulitados. Nunca van a terminar sus derechos por un funcionario público o un funcionario privado. Recordemos que en cada provincia hay las direcciones de trabajo. Usted puede denunciar, el primer paso para poder denunciar un acoso laboral es denunciándolo por escrito o de forma verbal en la Oficina de Talentos Humanos o las UAR, las direcciones de talentos humanos de cada entidad pública, cada entidad privada. De ahí tiene que haber una conciliación, si en caso hay, o dejar estipulado, dejar por escrito el acoso laboral que usted tiene. Una Porque a constancia. veces que no, este trabajo le mandan a hacer un escrito, usted lo termina, usted lo hace por su experiencia, pero a su jefe o a su jefa le pareció que no, que estaba mal. Entonces, si usted lo lleva a hacer ver a su jefe y de nuevo le dice, no, es que está mal, tiene que poner tal cosa. Y así sucesivamente. Eso ya se considera un acoso laboral, Claro. porque es una forma de molestar. O bien el jefe, por eso digo que a veces en muchas entidades, lamentablemente por política ponen a la persona, pero en realidad no es la persona que debe estar, que Wow. cumple ese perfil. Tal es el caso que a veces vemos ingenieros que están administrando, que no son ni siquiera ingenieros en administración pública o alguna cuestión o han tenido la experiencia de administrar. Entonces a veces eso también hace que ese ego de desconocer o por un momento nunca supieron cómo se venía de abajo hacia arriba escalando un puesto y porque llegaron así
por política llegaron al puesto y a veces discriminan al conserje o hostigan a la secretaria, al asistente. Lamentablemente eso está pasando. ¿Por qué? Y no es que lo digo porque no conozco, lo conozco de fondo, porque como abogada ad honorem de la Confederación Nacional de Servidores Públicos, a veces hasta en la madrugada uno tiene que estar redactando escritos para que los servidores públicos presenten ante sus jefes de turno, solamente puestos a dedo, más no porque han ganado un concurso de mérito oposición, llegan es a hostigar al personal porque quieren sacar para dejar esa vacante para meter a otro que todavía ni conoce ni tiene la experiencia que un servidor público ha ganado y ha obtenido durante el tiempo que ha estado en esa Claro. Por entidad ejemplo, pública. estimada Gisela, sería interesante también, dentro de esta temática que estamos mencionando, cómo podemos hacer, ¿no? Dentro de las instituciones en general, ¿no? Para que también aquellos que nos ven lo tengan en cuenta. ¿Cómo podemos tener algún tipo de mecanismos para detectar situaciones así? Porque claro, a veces se han dado situaciones y muchas de las veces nadie dice nada, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían esos mecanismos para detectar? Lamentablemente en todas las entidades públicas, digo, no hay manuales de proceso. Debería haber manuales de proceso en todas las áreas, en todas, absolutamente en todas. Inclusive para que eso se transparenten los procesos y no haya de intermedio las coimas, ¿sí? Porque existen las coimas, pero usted, ciudadano, ciudadana, no podemos seguir incrementando la corrupción. Y la corrupción es tanto comete el delito el que pide como el que da, ¿sí? Porque usted está incrementando una corrupción al momento que usted le da dinero a ese servidor público. Si ese servidor público no le dan la información, recuerden que tenemos ahora el Código Orgánico Administrativo. Y dentro de su articulado dicen bien claro que la administración debe ser eficiente, ¿sí? ¿Y dónde está la eficiencia cuando un trámite que tiene que llevarse por 72 horas lo hacen Un en mes. más tiempo, en 20, 30 días? El COAC dice bien claro que lo único que tiene que llevarse por 30 días es cuando usted pide una información de acuerdo al artículo 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el artículo 15 del artículo 18, define claro, y la Constitución ecuatoriana también lo dice, que todo ciudadano ecuatoriano tiene acceso a la información pública. Ningún servidor público que represente al Estado puede negarse a dar una información que es pública. Tan solo se puede negar la información siempre y cuando un juez haya determinado que esa información es privada. Ningún jefe, ningún director, ningún alcalde puede negarse a dar la información en cualquier momento que un ciudadano o una ciudadana solicite dicha información. Eso lo hemos visto en muchas situaciones, ¿no? Le comentaba ahora al inicio del programa, tratamos en el primer episodio de esta normalización de la corrupción, cuando se dan situaciones como estas en donde de cierta manera la ciudadanía cae en este juego de la corrupción, ¿no? Entonces, bueno, para no pagar esto de aquí, mejor esto de acá, ¿no? Para que se realice, porque a veces muchos usuarios dicen, ¿cómo puede ser posible que yo he tenido 1 año, 2 años para poder Sacar este arrendar documento. o poder comprar un bien que yo ya tengo 20 años viviendo allí, pero y ahora sí ya me tengo las condiciones económicas para poder acceder a hacer una compra-venta y que resulta de que yo he pasado 2 años para que me legalicen, para que ingresen en sesión de consejo mi nombre, Mientras para que que con mientras tanto un otro tramitador que en veo 2 meses. acá
y directamente ya tiene aprobado en sesión de consejo la compraventa. Claro que ¿Cómo sí. es eso? Sí, sí, ¿Ya? sí. O si no, existen en los mismos municipios los benditos tramitadores de terreno, ¿ya? Que eso se ve y eso parece que está normalizado. Y si usted denuncia, y si es el primo familiar del alcalde o de un concejal, se hacen los locos y no hacen absolutamente nada. Así es. Y ese es una realidad que muchas veces vivimos, se ha presentado en el país. Pero bueno, pasando un poquito de tema, ¿cómo ha sido también esa experiencia dentro de lo que entendemos, ¿no? Por organización, planificación, pero sobre todo cuando pasamos del escritorio como un servidor público al territorio? ¿Qué tal esa experiencia? ¿Cómo es conocer de primera mano? Porque una cosa es lo que, y hemos escuchado muchas veces eso, ¿no? Estamos en el escritorio, una cosa es firmar el papel y hacer y que eso se haga, una disposición, a poder conocer de primera mano con la ciudadanía las necesidades y eso poderlo traducir en un beneficio real. Cuando yo estuve como gerente del GAT municipal de Santa Elena, yo no era una gerente de escritorio. Yo iba a campo. Yo iba a conversar con la comunidad, porque esa era mi responsabilidad, porque en mí habían depositado esa responsabilidad y esa confianza. Y yo eh, me autoeduqué también. ¿En qué sentido? De que yo tenía que ser Mensaje García, Ya, ¿sí? O sea, esto se hace, o sea, se tiene que hacer y se debe hacer. sí, ¿Ya? sí, sí. Entonces, a mí me tocaba irme a las comunidades. Bueno, primeramente, como le manifesté, yo tuve 24 años y medio en el municipio de Santa Elena, donde comencé primeramente en la administración del doctor Fausto Fajardo, que ahorita ya está fallecido. Mi jefe en ese entonces era presidente de consejo, una excelente persona. No porque esté muerto, no. Él no solamente era el presidente del consejo, la máxima autoridad, sino también era el amigo. Era el Calidad de persona. amigo, la calidad de persona. Él no solamente estaba en su escritorio, él bajaba a las dependencias a revisar, a ver que el personal esté atendiendo a la ciudadanía, a la colectividad, que se realicen, que ayuden, que si el señor venía de tal lugar, estaba con sus zapatillas enlodadas y todo porque quería conseguir un terreno. Él mismo le decía, a ver, yo necesito que ustedes me agiliten este proceso para que el señor, para fin de mes, yo quiero tener esa carpeta en el escritorio para que ese señor sea propietario. Hermano, tenemos que trabajar, tenemos que haber ingresos, porque si no hay ingresos, ¿cómo hago obras? Entonces tenemos que trabajar. Esto es algo, Súper. si no, ¿cómo te pago? Le decía. Entonces la gente se agilitaba. Al ver esa experiencia con el doctor Fausto Fajardo, mi mundo fue cambiando, cambiando. Y cuando ya tuve la oportunidad que me la dio Otto Vera Palacios, entonces yo ya comencé a hacer lo que tenía que hacerse. Y me enseñé a hacer Mensaje a García. Debes hacerlo, debes apoyar y debes ver el mecanismo para hacerlo lo más rápido posible. Bueno, en ese entonces vinieron muchas personas de otros lugares, de otras provincias, a Santa Elena. Les gustó Santa Elena, venían gente de Manabí, de Machala, gente que no tenía los recursos económicos. Entonces a mí me tocó ir con todo el personal de planificación a verificar terrenos por terrenos para poderle dar a la gente, no solamente a la gente que venía de afuera, sino que La misma gente de aquí. también a la gente de Santa Elena, porque ya la población de Santa Elena ha crecido demasiado, que ya tenemos, creo que por ejemplo, la UCE no existía, la UCE ahora ya existe, nuestra Universidad Estatal Península de Santa Elena, donde también formé parte a través del ingeniero Jimmy Candel, que comenzó a llenar justamente en el municipio, donde antes era el subcentro de salud, que ahora ya es todo el Sí, sí, municipio de sí. Santa Elena. Claro que sí. Ahí comenzamos a hacer las primeras inscripciones de los santelenenses que querían seguir educándose. Y eso es bueno, eso es Claro. importantísimo. Conocimiento es poder. Pero lamentablemente, en vez de incrementar el dinero en la educación,
más bien han disminuido los valores económicos que tiene que tener una entidad educativa superior pública. Sí. Pública. O sea, es lamentable. ¿Por qué? ¿Por qué un gobierno no le interesa? Y yo sí veo eso aún y es una discriminación realmente, ¿no? ¿Por qué razón? Porque todo ciudadano tiene que ser educado. Si usted no se educa, ¿cómo puede conocer sus derechos? ¿Cómo puede conocer los principios éticos y morales? Y lamentablemente dentro del pénsul de estudio desde nuestros hijos, no hay esa materia que te diga, esa educación que te diga, cuidado, tú no te puedes coger esta pluma porque es de Pedrito. Pero lamentablemente a veces también nuestra sociedad, ya en la actualidad, tiene que trabajar papá y mamá. Ya no puede estar la mamá de brazos cruzados. Tiene que trabajar. Y es muy duro. ¿Por qué razón? Porque como la mamá trabaja, a veces en quehaceres domésticos en algún lugar, el papá tiene que estar de albañil, de mecánico, de obrero, de taxista, y no tiene todo el tiempo para poder vigilar o controlar a ese niño que va a ser el futuro de la sociedad, ¿sí? Entonces, a veces pensamos que porque vemos una pluma que usted no le compró a su hijo, no le costó, y vemos esa pluma y no le preguntamos a veces a nuestro hijo, oye, Pedrito, ¿de quién es esa pluma? Yo no te compré esa pluma. Ah, sino que a veces, ay, no, no tengo tiempo, tengo sueño, o ya reviso las tareas y no. Entonces, ¿de dónde comienza? ¿De dónde se tiene y se debe comenzar a dar los principios éticos y morales a nuestros hijos? Es de nuestro hogar. A veces el obtener, sustraer una pluma que dirá, vale, 25, 75, $1, no vale mucho. No, no nos damos cuenta que estamos solapando o nos estamos poniendo una venda en los ojos para No no ver la darnos realidad. cuenta la Sí. realidad de que esa acción no es el valor, es la acción que como padres debemos enseñar a nuestros hijos. Desde ahí comienza la educación y la responsabilidad que tiene un padre y una madre de educar. La primera escuela de un El ser hogar, humano la es familia, la el casa. hogar. Por eso, papá, mamá, así sea que se duerman a las 3 de la mañana, pero den a sus hijos calidad de tiempo, no calidad económica. Enseñar a nuestros hijos a que si te ponen los zapatos, eres un niño que te van a respetar en la entidad educativa. No, aquí es dar calidad, no cantidad económica. No, y justamente, mi estimada Gisela, en episodios anteriores teníamos algunos puntos importantes, como por ejemplo entender cómo la educación puede ser una estrategia fundamental para la prevención de la corrupción, por supuesto también de la violencia, porque una ciudadanía educada tiene acceso al conocimiento, a la información y asimismo puede reproducirlo, ¿no? Bueno, un poquito cerrando algunas de las ideas que hemos compartido, ¿sí? Por ejemplo, tener en cuenta para todos aquellos que nos ven, cómo en este caso, en nuestro país, ¿no? Tenemos la Constitución como la norma máxima, ¿sí? Que no está por encima de ninguna, ¿no? Ni Es de los derechos importante, ni internacionales. de los derechos internacionales. También entender que es importante la autoeducación, sobre todo a nivel de los servidores públicos, ¿sí? Gestionarla. ¿Por qué? Porque eso se va a traducir en el bienestar para la comunidad. Otro dato importante que hemos conversado en este tema, sobre todo, la coherencia, la ética y tener en cuenta que todos somos seres humanos, ¿sí? Y estamos, de cierta manera, en este caso, de igual a igual al momento de tratarnos. Y finalmente, hacer lo que hay que hacer, mi estimada Gisela. Un mensaje que usted quiera dejarles a todos aquellas personas, aquellos jóvenes, niños, niñas, adolescentes, mujeres, hombres que nos ven, para poder cerrar. Que a los padres
sea que estén juntos o que estén separados. Nunca, nunca debes dejar solo a tus hijos. Dejarlos que porque yo me enojé con la mamá y no nos llevamos, significa que en ese distanciamiento tiene que estar un hijo. No, no se puede dividir. Usted se discutió o está separado de la mamá o viceversa, pero usted no puede separarse de su hijo. Usted tiene que aprender a ser responsable, tanto papá, tanto como mamá. Mire, es tan fácil llevar a un parque a un hijo que se divierta y comprarle un helado de conito que vale 25 centavos. Su hijo, su hija, va a estar feliz. Pero si nosotros como padres no somos el ejemplo y no le damos la calidad de tiempo a nuestros hijos, después no se queje en decir por qué su hijo se hizo ladrón, por qué su hijo se hizo delincuente, por qué está sumido en las drogas. Lamentablemente en nuestra sociedad solamente juzgamos, pero nunca nos ponemos cómo fue, cómo ha sido la vida de ese ser humano. Por eso, mi mensaje es, así como Dios nos amó, así mismo nosotros amemos a nuestros hermanos, a los ciudadanos y a las ciudadanas. Siempre demos una calidad de amistad. Seamos empáticos en todo, no solamente critiquemos. Nosotros, como seres humanos, debemos ser esa calidad, no solamente porque traigo un traje caro o porque ando perfectamente maquillada. Significa, tenemos que ver y tenemos que dar, ser humildes. Humildes no es pobreza, la humildad es una riqueza. El título no hace a nadie, tú haces la diferencia, no porque ando con el mejor perfume o porque ando con los mejores zapatos, significa que eso me da el valor humano. No, la calidad humana está en nosotros. Seamos humildes, seamos personas que ayudemos, pero que ayudemos de corazón, no buscando algo después. Tampoco debe ser así. Seamos humanos, amemos a nuestro prójimo como Dios nos amó. Seamos humildes y de esa manera ayudemos a la colectividad y principalmente, yo sí me gustaría es que este gobierno que está incremente los valores a las diferentes entidades públicas, ya que el ser humano tiene que educarse, porque si no lo hace, también cómo espera un gobierno que esto surja, que el país surja, si lo principal en todo político es humano, no trabaja con la IA o es IA, no. No discriminemos a las personas y hagamos que esta sociedad sea una sociedad justa, pero con educación, que es lo principal, porque yo veo que los administradores, en vez de buscar la metodología y dar los recursos económicos para que la ciudadanía se eduque, más bien yo veo que están retrotrayendo y no están dando la importancia de la educación. Y de esa educación se va a generar más proyectos, porque lamentablemente hay mucha decadencia laboral. Justamente, bueno, por cuestiones de tiempo, damos también por finalizado este quinto episodio. Mi estimada Gisela, muchas gracias por todos los conocimientos que hoy nos ha compartido. Recordarles que este es el quinto episodio del podcast Tú nos importas. Mi nombre es Carlos Alvarado y estaremos encontrándonos en otra oportunidad.